Conflicto armado y violaciones al DIH, caso sirio, por Valentina Vargas, Juan Diego Vargas y Natalia Solís. Historia antes de la guerra. Esta región, antiguamente conocida como Mesopotamia, en el año 3000 a.C., fue el origen de la civilización, y esta ha estado en conflicto desde tiempos ancestrales. En el año 1000 a.C., su posición es estratégica para el comercio desde los tiempos fenicios. Y después de eso, en el año 1217, con la ruta de Marco Polo y la ruta de la seda. Desde el año 1910 es el comercio del petróleo el que mueve a los grandes intereses económicos. Eran los principales productores de esta materia. En el mismo año era denominado el Imperio Otomano, que era conformado por diversos países. Este existió desde la Edad Media hasta la Primera Guerra Mundial. Cuando perdió la guerra en el año de 1922, se le denominó el Acuerdo Sykes-Picot entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la Tercera República Francesa. Estos dos fueron los países ganadores y se dividieron de la siguiente manera. El Reino Unido se quedó con lo que hoy es Irak y Palestina, y Francia se quedó con Líbano y Siria. Rusia se dio cuenta de estos acuerdos que eran secretos, y como ella también se quería quedar con una parte de algo, lo que hizo fue hacer públicos todos estos acuerdos. En el año 1925, a los gobernantes de estos países les dijeron que les iban a ayudar a formar un Estado árabe unificado, pero todo esto era una mentira. En el año 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido y Francia salen de sus países y se devuelven a Europa. En el año 1948 se funda Israel, un hogar para todos los judíos que básicamente no tenían país. Esto ocasionó diversas tensiones muy frecuentes. En ese mismo año se fundó Baas, el cual era un movimiento no religioso que intentaba lograr el Estado árabe unido que tanto le habían prometido los europeos. En el año 1970, Baas toma el poder en Siria, pero también se desplazó a Irak. El presidente de Siria en ese entonces, Hafez al-Assad, trajo mucho progreso. Sin embargo, se quedó 30 años en el poder ya que reprimía a sus adversarios de diversas maneras. En el año 2000, el año en el que este presidente muere, su hijo Bashar al-Assad lo sucede, el cual empezó con muy buenas propuestas y promesas hasta 2011. Causas de la guerra siria. El conflicto, que surgió por la intención de derrocar a un presidente de manera pacífica, ha estado tomando otro rumbo. Este nace en el año 2011 con el intento de grupos yihadistas y de la oposición siria apoyados por Occidente, constituido por Estados Unidos y sus aliados europeos, junto a otros países como Arabia Saudí, Turquía, Israel y Qatar, de aprovechar las manifestaciones populares de protesta de la llamada Primavera Árabe para derrocar al presidente Bashar al-Assad de manera pacífica, quien llevaba ya 11 años en el poder. Tras las revueltas de marzo de 2011 contra el gobierno, Assad aumentó la represión. Los partidarios comenzaron a armarse con el objetivo de defenderse de las agresiones del gobierno para más tarde expulsar a las fuerzas del Estado. De protesta, esto pasó a ser guerra civil y luego a guerra transnacional. Rusia tomó postura a favor de al-Assad, mientras que Estados Unidos se mostró a favor de los opositores. Arabia Saudí apoya a los rebeldes por su enemistad con Irán, incluido a los grupos radicales como Al-Qaeda e ISIS. Turquía es otro de los actores protagonistas, gran aliado de los rebeldes. Ha tratado de que Estados Unidos frenara las ayudas a los kurdos. El pueblo kurdo es la minoría étnica que ha estado peleando cerca de 100 años por un estado propio, enemigos del gobierno de Erdogan. Qatar y Jordania también se han mostrado a favor de las fuerzas rebeldes. Es esto una guerra de intereses que se juega en un terreno de juego llamado Siria. Siria es un país de Oriente Medio asolado no solo por una guerra civil que estalló en 2011, también ha estado en conflicto con algunos países como Rusia o los Estados Unidos, que se han aliado con un bando u otro para extender su influencia en el territorio.
El conflicto en el país ha tenido dos facetas, una guerra civil y una de poder, con varias partes externas que respaldan a diferentes campos para promover sus propios fines. Ahora, cuando el combate en esta región llega a un punto crítico, estas dos facetas se están uniendo, creando un barril de pólvora, cuya explosión podría tener consecuencias profundas que rebasarían las fronteras de Medio Oriente. Cifras de muertos. 508 fallecidos, de los cuales 103 fueron civiles, pero pequeñas en comparación con los trágicos datos que suelen reportar cada mes esta ONG con sede en el Reino Unido, que informa diariamente sobre el discurrir del conflicto. Las causas no están del todo claras. Ni siquiera esta organización ha podido enlazar el patrón a la significativa caída, pero hay dos grandes acontecimientos que han podido influir en estas cifras mayor o a menor medida. El primero es el acuerdo del alto al fuego alcanzado entre Turquía y Rusia el 5 de marzo del 2020 en la zona de Idlib. Y el segundo es el efecto que tiene la pandemia del coronavirus. Tras casi 10 años de conflicto, la guerra en Siria se ha cobrado ya 380.000 muertos, 115.000 de los cuales son civiles. Han dicho este sábado el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, en sus siglas OSDH, una ONG con sede en Londres, pero que informa del país árabe. En el reencuentro de muertos, sin embargo, el observatorio no suma los 88.000 asesinados bajo tortura en las cárceles del presidente sirio Bashar al-Assad. La ONG afirma que estos muertos no murieron a causa de la guerra, sino de la represión del régimen de Damasco. Los que sí se contabiliza, sin embargo, son 22.000 niños y 13.000 mujeres. En su gran mayoría, los civiles muertos en la guerra han parecido a causa de los bombardeos que han hecho Rusia y la aviación de Assad sobre zonas pobladas por civiles. Ha sido desde el principio su estrategia de guerra: atacar hospitales, viviendas, mercados y escuelas para aterrorizar a la población rebelde y así facilitar la posterior reconquista del territorio. Le ha funcionado. A punto de cumplir 10 años de guerra, el aniversario se considera el 15 de marzo, cuando empezaron las protestas masivas en el sur del país en el 2011. Assad, gracias al apoyo vital de Rusia e Irán, han ganado la guerra, aunque esta aún no haya terminado, en parte porque Damasco aún no controla todo el país. En la actualidad, Assad tiene bajo su control total 2/3 partes de Siria. La otra tercera parte se divide en las milicias kurdas de las YPG, en cuyo territorio, tras la operación turca de octubre, hay presencia de soldados leales a Damasco. Los rebeldes sirios y la milicia yihadista Hayat Tahrir al-Sham, este último grupo cercano al-Qaeda, controla la provincia de Idlib. Sobre ahora se concentran los combates. Cifras de crisis humanitarias. De aquí en adelante, cada imagen es una noticia con su pie de foto. En 2015 se baten récords. Ya son 4,8 millones de personas las que tienen un acceso muy limitado a la ayuda humanitaria y 220.000 personas las que viven sitiadas. Las ciudades o poblaciones sitiadas son aquellas que sobreviven con su enemigo alrededor. El informe anual sobre niños en conflictos armados también reveló que se verificaron 25.000 violaciones graves contra niños, es decir, unas 70 diarias, un número similar al del 2018. Los niños de 9 años solo conocen la guerra. En el año 2019 aumentó un 400% el número de los que no tuvieron acceso a asistencia humanitaria, revela el informe de las ONU respecto al tema. Para la Oficina de Coordinación Humanitaria adscrita a la ONU, más de 13,1 millones de personas requieren protección y 11,3 millones necesitan servicios sanitarios. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informa que hay más de 6,5 millones de refugiados sirios en otros países y otros 6,1 millones que se han desplazado en el interior del país.
Los refugiados de la guerra civil siria o refugiados sirios son los civiles que han huido debido a la gran escala de violencia en dicha guerra civil que ha afectado a Siria desde 2011 y que ha ido en aumento desmesurado en cuanto a crueldad y brutalidad. Para escapar de la guerra, miles se han refugiado en este y en otros países vecinos. A principios de 2016, la cifra de refugiados civil llegó a torno a los 5 millones, lo que convierte esta huida en uno de los mayores éxodos de la historia reciente, puesto a que le corresponde casi al 25% de la población total de Siria. La guerra civil siria causa más desplazados que cualquier otro conflicto en el mundo, y todos los días 6.000 sirios escapan de su país por la guerra. Además, muchos sirios mueren en el intento, incluso los niños más pequeños al intentar escapar de esta guerra, refugiándose en su propio país. Familias enteras, algunas de las cuales han huido de un rincón a otro de Siria en el transcurso de la última década, se encuentran que las bombas forman parte de su vida cotidiana. Guerra incesante dio lugar a una crisis migratoria siria, en el que millones de personas escaparon de sus hogares por los incesantes bombardeos y enfrentamientos, la mayoría apenas con lo opuesto. Niños, ancianos, personas con discapacidades, hombres y mujeres sin otra opción que la de huir por sus vidas. Muchos perecieron en el intento. Algunos casos saltó a los titulares de los diarios, como el del niño Al-Ilan Kurdi, hallado sin vida en una playa turca. Pero en su inmensa mayoría, las penurias de los refugiados sirios son una tragedia ignorada y en muchos casos encuentran hostilidad en sus lugares de destino. En el campamento de refugiados de Al-Hol, que visitaron en marzo del 2019, albergan a más de 55.000 personas, teniendo el tamaño de una ciudad pequeña. Debido a los intensos enfrentamientos en el norte de Siria, los pobladores se vieron forzados a huir de sus hogares y dejaron todas sus pertenencias. Si bien algunos de ellos encontraron refugio en la casa de familiares o amigos, muchos otros permanecen en refugios, campamentos o asentamientos improvisados de desplazados internos. En el resto de Siria, a casi 10 del inicio de ese desastroso conflicto, la violencia no ha llegado a su fin. Se ha registrado una escala reciente de los enfrentamientos y la violencia de algunas zonas al interior de Idlib y en los alrededores. Decenas de miles de personas han sido desplazadas como consecuencia de un rebrote de las hostilidades. Cualquier resurgimiento de violencia empeora aún más una situación como esta. Los desplazados sirios narran tristes historias de desplazamientos de sus hogares, temor frente al crudo invierno y a la falta de agua, alimentos y electricidad. Sus opiniones son crueles: o comprar alimentos para sus hijos o defenderlos del frío. La mayoría no tienen cómo costear ninguna de estas alternativas. Entre los principales destinos de quienes huyen de la violencia en Siria se encuentran Líbano, Europa Occidental, Hungría, Irak y Jordania. En esos países, tanto residentes como refugiados atraviesan una situación crítica a raíz de las deficiencias de la infraestructura y la limitación al acceso de los servicios básicos. Muchos niños refugiados no reciben ningún tipo de formación y aquellos que se enferman tienen grandes dificultades para obtener la atención médica que necesitan. Cada vez que se avecina el invierno, empeoran las condiciones de vida de la población en general, pero en especial la de los refugiados, muchos de los cuales viven en las tiendas de campaña y de vivienda precarias. El conflicto sirio ha causado la mayor crisis de desplazamiento en el mundo. En la región hay más de 5.5 millones de refugiados sirios y más de 6 millones se encuentran desplazados en el interior del país. Se estima que el gobierno de Siria posee más de 1.000 toneladas de armas químicas, lo que sería uno de los mayores arsenales químicos del Medio Oriente y del mundo. Esto no ha sido bien visto por la comunidad internacional, ya que este tipo de armas son condenadas y prohibidas.
En 1997, cuando se firmó el Acuerdo contra las Armas Químicas, Siria fue uno de los pocos países que no firmó el tratado, lo que ponía en riesgo la seguridad internacional, por lo que fue puesto bajo vigilancia. El desarme químico de Siria corresponde al acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, firmado el 14 de septiembre de 2013, en el cual Siria debe destruir sistemáticamente todo su arsenal de armas químicas. El hecho ocurre en medio de la violenta guerra civil siria, que ha acaparado toda la prensa internacional por su nivel de brutalidad. Casos de uso de armas prohibidas. Zona de Guta Oriental. Ocurrió en agosto de 2013 cuando un ataque sobre este suburbio de Damasco cobró la vida de más de 1.500 personas por el uso de gas sarín. Estados Unidos acusó al gobierno sirio de perpetrar este ataque. Más tarde, el grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la autoría de este atentado contra la población civil. Jan Shei-yun. Sucedió en abril de 2017 cuando se produjo un ataque de gas sarín en esta ciudad que dejó 83 civiles muertos. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, aseguró que en el atentado se usó gas sarín, mientras que Rusia afirmó que las víctimas fueron envenenadas con sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Duma. Ocurrió en abril de 2018 en la disputa por el control de las tropas de gobierno en la zona de Guta Oriental controlada por las fuerzas de oposición. En este hecho, la población fue atacada con gas sarín y gas dicloro y fueron muertas más de 42 personas. Idlib. El 25 de febrero de 2020, las tropas del gobierno sirio, junto con las fuerzas aéreas rusas, lanzaron ataques aéreos y terrestres que diezmaron la infraestructura civil y despoblaron ciudades y pueblos, matando a cientos de mujeres, hombres y niños. A partir de la segunda mitad de diciembre y de mediados de febrero, los bombardeos generalizados e indiscriminados por parte de las fuerzas progubernamentales provocaron desplazamientos masivos. También se alegó que el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham bombardeó indiscriminadamente zonas civiles densamente pobladas, sembrando el terror en las zonas controladas por el gobierno. Violaron flagrantemente las leyes de la guerra y los derechos de los civiles sirios. Es absolutamente inaceptable que después de más de 9 años los civiles sigan siendo atacados indiscriminadamente. Guerra de Siria en la actualidad. La tragedia de la guerra continúa 9 años después. Estamos hablando de un tipo de guerra subsidiaria. Pero, ¿qué es una guerra subsidiaria? Una guerra subsidiaria es el producto de cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos en vez de enfrentarse directamente. En este caso, Occidente se enfrenta a Rusia, China e Irán, además del Estado Islámico que está en guerra con todos en Siria e Irak. Algunas consecuencias de este son aumento de la inseguridad en Occidente, llegada de millones de refugiados a la Unión Europea sin que sus autoridades hayan sabido darles un trato digno, aumento de la xenofobia y partidarios de reforzar las barreras fronterizas, incremento sustancial del gasto militar tanto en Estados Unidos como en Europa. La guerra en Siria sigue mostrando un estado de violencia que no ha llegado a su fin. Una guerra de venganza es una guerra sin fin, una guerra en la que todos pierden. Desde marzo de 2011, Siria sufre los horrores de un conflicto que ha obligado a más de la mitad de la población a abandonar sus hogares. Se estima que 5 millones de personas que se han refugiado en otros países, mientras 6 millones se han desplazado desde el territorio sirio. Las Naciones Unidas trabajan sin descanso para mitigar el sufrimiento del pueblo sirio y lograr que las partes en conflicto acuerden terminar con la guerra. Tras más de 7 años de conflicto, los civiles sirios continúan soportando la peor parte de la destrucción y el desperdicio por la vida que acarrean las guerras. Aunque todo parezca perdido, a pesar de los enormes desafíos que la entrega de ayuda humanitaria plantea, las agencias de Naciones Unidas han conseguido llevar ayuda humanitaria a casi 5 millones de sirios en 2018. ¿En qué consiste el derecho internacional humanitario en sus siglas DIH?
El derecho internacional humanitario, DIH, es la rama del derecho internacional destinada a limitar y evitar el sufrimiento humano en un tipo de conflicto armado. En este sentido, el DIH limita los métodos y el alcance de la guerra por medio de normas universales, tratados y costumbres que limitan los efectos del conflicto armado con el objetivo de proteger a personas civiles y personas que ya no estén participando en hostilidades. Dentro de la OEA, el Departamento de Derecho Internacional juega un papel importante en el avance y diseminación del DIH en las Américas. Asiste el Consejo Permanente y sus comisiones y Estados miembros en la elaboración y negociación de resoluciones respecto a la promoción y respecto al derecho internacional humanitario y otras materias relacionadas. La oficina también coordina sus actividades con el Comité Internacional de la Cruz Roja para dar apoyo a las decisiones adoptadas por los Estados miembros en materia de DIH. Asimismo, en colaboración con el CICR, esta oficina organiza cursos y seminarios sobre DIH en las Américas. Es un conjunto de normas que sirven para limitar los medios y métodos de las guerras, proteger a la población civil y a los miembros combatientes que dejan de participar en las hostilidades, y estas se aplican en tiempos de guerra. El derecho internacional humanitario se ha convertido como un complejo conjunto de normas relativas a una gran variedad de problemas. Estos principios expresan lo que la Corte Internacional de Justicia denominó consideraciones elementales de humanidad y más tarde los principios generados del derecho humanitario. En el derecho humanitario moderno se prohíbe cualquier trato discriminatorio de las víctimas de la guerra basados en el concepto de guerra justa. Preguntas para que reflexionemos. ¿Qué hecho causó el inicio de la guerra siria? ¿Consideras justificable la utilización de gases tóxicos en el conflicto? Preguntas para que reflexionemos. ¿Por qué es fundamental para la sociedad civil el respeto de las normativas del derecho internacional humanitario? Muchas gracias por su atención. Este grupo está conformado por Natalia Solís, Valentina Vargas y Juan Diego. Esperamos que les haya gustado.